Que el Señor bendiga a todos los hermanos y a todos los amigos que estamos presentes aquí y los que van a visualizar. Y vamos a ver una enseñanza maravillosa que es cuando la mente es nublada. ¿Ya? Se encuentra en Primera de Reyes 18, 17 y 18 y dice así. Cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra, Señor. Que tu palabra llene los corazones, llene las vidas, llene las mentes, llene las almas, Señor. Que tu palabra corra como río, Padre, y satisfaga nuestros corazones, Padre. Abre el entendimiento de los que van a escucharla, mi Señor. Toca corazones sedientos y humildes, Padre mío. Señor, porque ningún profeta es bien recibido en su propia casa, mi Señor. Pero sabemos que en otras partes valoran, Señor, estas enseñanzas, mi Dios. Gracias te damos en este día. Limpia estos aires, limpia esta reunión, limpia las mentes, los corazones, límpialos, Señor, para la gloria y la honra de tu nombre. Gracias te doy, mi Señor. En el nombre de Jesús, que tus ángeles acampen alrededor nuestro, mi Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Bueno, vamos a empezar la enseñanza que dice, amados hermanos, cuando la mente es nublada. Es una enseñanza muy bonita, hermanos, que vamos a ver que eso pasa en el mundo, en el pueblo de Dios, y cuanto más en los inconversos. Entonces, vamos a ver qué es la mente del hombre primeramente. Dice, es el centro del ser íntimo, abarcando pensamiento, voluntad, emociones y la capacidad de entender y relacionarse con Dios. Dice, más que solo intelecto, es el lugar de decisiones donde se forma el carácter y se refleja el estado del corazón. La renovación de la mente, según Romanos 12, 2, es vital para la transformación espiritual, pasando de una perspectiva terrenal a tener la mente de Cristo. ¿Ya? O sea que esto es bíblico, hermanos, que la mente tiene que ser renovada, cada día transformada, limpiada, purificada cada día de nuestras vidas. Pero hay una transformación que viene una vez y por todas, amados hermanos, que eso se va siendo perfeccionada, pero es cuando aceptamos a Cristo como Salvador, permitimos que se transforme, cuando abrimos el corazón de par en par, que se transforme la mente, donde está el sentimiento, la voluntad, el intelecto. Somos impactados, hermano. Pero hay gente que es impactada, hermano, pero después se alejan de Dios, después se enfrían, se apartan y se apagan y se pierden muchos, hermanos, bíblicamente. Por eso es importante ir limpiando, ir purificando nuestros corazones y haciéndolo que crezcan cada día, regándole con agua, hermanos, que es oración y la palabra. Oración y la palabra. Y vamos a ver, aquí vamos a ver unos personajes especiales que son Acab y Elías, amados hermanos. ¿Quién era Acab? De quien vamos a hablar, y Elías. Acá dice, fue el 7º rey del norte de Israel, aproximadamente del año 874 al 853 a.C., hijo de Onri. Este rey, acá conocido como uno de los monarcas más impíos por la introducción del culto a Baal y a Asera, influenciado por su esposa Jezabel, reinó 22 años en Samaria. Ese era Acab, amado hermano, un hombre despiadado, un hombre sin personalidad, un hombre, amado hermano, sin firmeza, que se dejaba como títere manipular de su mujer perversa, pero él dio el primer paso porque la escogió esa mujer mala, que era hija de sacerdotes diabólicos, amados hermanos. Desobedeciendo lo que la Biblia enseña, hermano, no, que no nos unamos en yugo desigual con los incrédulos. Incluso en el tiempo antiguo, antes que esté esta palabra, amado hermano, en las tribus, en las 12 tribus, cuando se formaron, las mujeres de las tribus de Judá no podían unirse con las de las tribus de Simeón.
Las de Simeón no podían unirse con las de otras tribus, tenían que entre esas tribus mismos buscar esposo, hermano. Cuando vino después el Evangelio a través de los apóstoles, el Espíritu Santo inspiró más profundamente esta enseñanza de que no nos unamos con gente que no quiere creer en Dios, que aborrece, que rechaza, amados hermanos, las cosas de Dios. ¿Y quién era Elías, hermano? Dice destacado profeta y taumaturgo. ¿Quién era un taumaturgo? Era una persona que hacía milagros, maravillas, como lo hacía Elías, también lo hacía Eliseo, y lo hacían muchos. Jesucristo era un taumaturgo, que son personas que hacen milagros, maravillas. Dice que este Elías era un hebreo del siglo 9 antes de Cristo, que vivió en el reino del norte de Israel durante el reinado de Acab. Dice, defendió fervientemente el monoteísmo, o sea, la presencia de Jehová frente al culto a Baal, famoso por invocar fuego del cielo, ser arrebatado por un carro de fuego, etc. O sea, siempre cuando escuchamos de Elías, sabemos que un carro de fuego se leyó. Escuchamos a Elías, el fuego caía cuando él clamaba, y él siempre pedía fuego, era un hombre de fuego, más o menos. Esas eran sus características. Mire, hermano, ¿y cómo estaba el pueblo en tiempos del reinado de Acab, del siglo 9 a.C.? Dice, estuvo marcado por una profunda crisis espiritual, idolatría forzada y desigualdad social. Bajo la influencia de Jezabel, el culto a Baal predominó, persiguiendo a los sacerdotes de Jehová. A la gente que temía a Dios las perseguían, amados hermanos. Mientras el rey fomentaba la corrupción y opresión, evidenciada como en el caso de Nabot. Mire, hermano, este hombre acá fue un hombre perverso, hermano, pervertido, que a él no le importaba Dios, que a él no le importaba. En él había algo de la chispa de Dios, amados hermanos, pero él ahogaba esa palabra, no le daba vida. Y por tal cosa, amados hermanos, el juicio al final de los tiempos vino sobre él y sobre toda su descendencia, porque la Biblia no se equivoca y la Biblia dice que todo lo que el hombre siembra segará. Y con Dios, amados hermanos, nosotros no podemos jugar. Este hombre pensaba que estaba jugando con Dios, como muchos de los reyes, hermanos. Ellos se creían los dioses en el tiempo de Roma. Ellos se hacían pasar por dioses y hacían lo que a ellos les parecía, y al final los mataban a veces, o a veces Dios mismo les mandaba juicio de muerte, o a veces el mismo pueblo, a ver tanta maldad como Nerón, amados hermanos, que mandó a matar niños, como Faraón y como tanta gente perversa que se creían dioses, amados hermanos, sin entender que eran nada delante de Dios. Y que ahorita están esa gente siendo torturadas, están torturándose con el fuego eterno del juicio de Dios, pero viene el lago de fuego, que eso es más potente, que viene al final de los tiempos. Dice, ¿qué pensaba acá de Elías, hermano? Mi hermano, cuando se dio esta historia que estamos leyendo, amados hermanos, vino una gran sequía y una gran hambre sobre el pueblo, amados hermanos. Y todos ellos estaban enojadísimos, el rey y todo su pueblo. El rey le echaba la culpa porque al ver tanta iniquidad se levantó Elías por mandato de Dios y le dijo, no va a llover ni va a haber alimento hasta que yo lo diga, por mi boca vendrá ese juicio después de 3 años y medio. Después de 3 años. Y amados hermanos, y ahí él se fue, porque después lo mataba Jezabel. Entonces después se encontró él con el rey, pasado el tiempo, y le dijo, tú eres el que perturbas a Israel. Mira, hermano, sin entender cómo estaba nublada la mente de este rey, y así el diablo nubla la mente del creyente, amados hermanos, pensando que estamos bien y estamos haciendo las cosas mal hechas. Pensamos que estando en lo correcto y hacemos las cosas equivocadamente en contra de lo que dice la Biblia, hermanos, porque el patrón del creyente y la lámpara y la luz es las escrituras, hermanos. Entonces, ¿qué pensaba acá de Elías? Que el profeta había turbado a Israel, que el pueblo estaba, dice, sufriendo la sequía y el hambre por la culpa de él. Él se negó, Elías se negó a asumir la responsabilidad por sus propias acciones que habían traído este juicio divino. Mira, hermano, este juicio lo trajo Acab. Dice, al promover la idolatría de Baal y Astarte.
o hacerá. Amados hermanos, entonces es importante que nosotros entendamos que el hombre, amados hermanos, es cegado, y el creyente que no busca a Dios, que no se llena del Espíritu Santo y de la palabra, Satanás lo tiene. En la iglesia hay mucha gente que está tapada. En la iglesia cantan, lloran, danzan y se van a sus casas y siguen nublada su mente, hermano. Por eso la Biblia siempre recalca que hay un pequeño remanente, amados hermanos, que tenemos que entender que de ese pequeño remanente tenemos que ser nosotros, salir ya de esa nubosidad donde antes estábamos, porque todos hemos estado en eso, hermano. La diferencia es que ahora nosotros hemos salido de eso y vivimos lavando nuestros corazones, nuestras almas, nuestras mentes, lavándonos de toda sordera, ceguera, de toda, pidiéndole a Dios que nos libere. Cada día nos limpie de toda inmundicia, así como cada día hay que bañarnos, cada día hay que lavarnos los dientes, cada día, amados hermanos, hay que alimentar este cuerpo, cada día hay que alimentarnos, amados hermanos. Entonces, asimismo el alma, el espíritu, cada día hay que alimentarlo y lavarlo, ¿ya? Y ya vamos terminando porque es cortita esta enseñanza. ¿Qué es la mente del hombre, hermano? Mire, la mente del hombre es el centro del ser interno. La mente del hombre es el centro del ser interno. Dice, abarcando pensamientos, voluntad, emociones y la capacidad de entender y relacionarse con Dios. Más que solamente, dice, más que solo intelecto, es el lugar de decisiones donde se forma el carácter y se refleja el estado del corazón. Ya no salgas, David, no salgas. Ruth, déjalo, que el niño necesita escuchar la palabra de Dios, déjalo. Dice la renovación de la mente, según Romanos, dice, cuando se nubla la mente del hombre, dice, cuando persiste en el pecado, se deleita y se siente satisfecho con sus necesidades cumplidas de la forma incorrecta. Dice, estas personas, dice, pierden la sensibilidad espiritual y se enfocan en los errores de los demás. Ellos siempre tendrán la razón. Los demás son los culpables y le echan la culpa también a Dios cuando les va mal. El fin de estas personas termina mal y arrastran a los demás familiares en su perdición. Mire, hermano, esta gente, cuando usted escucha a una persona que le echa la culpa a la mamá, que la mamá le pegaba, que la mamá no le daba para comprarse ropa, que la mamá lo de aquí, que el papá se portaba así, que el papá era así, que el marido era el culpable, que cuando usted escucha a una persona de esas, amados hermanos, es que está nublada de mente, sea su familia, sea su hermano, sea el pastor, sea quien sea, amados hermanos, está nublada de mente, porque nosotros no tenemos que echarle la culpa a nadie. Nuestros pecados son por nuestras propias decisiones, hermanos, y nosotros tenemos que sentirnos libres, porque desde el minuto que nosotros tenemos noción de las cosas, nosotros tenemos la conciencia para tomar la decisión, hermano, si hacemos lo bueno o seguimos el ejemplo malo dado por nuestra familia, por nuestros padres, nuestros familiares que nos violaron, que nos mataron, que nos robaron, que nos hicieron esto. Nosotros tenemos que cambiar. Por eso los homosexuales, las lesbianas, cuando se entregan a Cristo, ellas se dejan transformar del poder de Dios y son personas que empiezan a predicar, amados hermanos, y se alejan de esa vida de pecado, se apartan de la ceguera espiritual. Por eso esa gente tiene que unirse con gente del espíritu, hermano, gente fervorosa, alejarse de los chismos. Cuando usted ve a una hermanita habladora, usted aléjese de esa hermana. Bendiciones, mi hermanita, un besito. Y por otro lado, hermano, cuando ve a alguien que esté criticando y murmurando, usted aléjese de esa persona, hermano, porque eso le mancha el alma, no lo deja crecer al creyente. Por eso es importante, amados hermanos, que nosotros tenemos que ir creciendo en la santidad, porque el que no entiende
está cegado, nublado, amados hermanos. Por eso hay gente que no lee la Biblia, hermanos. Hay gente que solo le gusta escuchar los mensajes de los que predican otros, pero no se dedican a estudiar las escrituras de Génesis y Apocalipsis. Leerán por ahí una porción, después otro día otra porción por otro lado. Un desastre, un desorden. Eso no es la voluntad de Dios, hermanos. Bueno, cuando somos nuevos, nosotros leemos la Biblia así, de esa forma, pero cuando ya vamos madurando, sabemos que la Biblia es en orden, hermano, un orden. Si usted toma los libros históricos, empiece los libros históricos a estudiarlos hasta que se muera. Si terminando eso, usted puede empezar en la Torah, que es de Génesis a Deuteronomio, y los estudia. Después empieza por los libros por Apocalipsis, y así sucesivamente, hermano. Toma tramos de la escritura de la Biblia. Ya no somos de las personas que, Señor, cierra sus ojitos, usted, háblame, Señor, háblame. Eso cuando éramos nuevitos, hermano. Y Dios en su misericordia nos hablaba porque Dios sabe que necesitábamos leche, hermano. Pero ya cuando usted es maduro, usted no puede tomar la Biblia de esa forma. Usted tiene que estudiarla, y cuando usted ya es un maestro de la palabra, una persona que conoce las escrituras, usted la abre y usted ya sabe, amados hermanos, a qué se refiere, y el Espíritu Santo le va a hablar. Ya es otra forma, amados hermanos. Y para terminar, dice, el fin de estas personas ya sabemos que es la destrucción para ellos y su familia, las personas que están cegadas. ¿Cuál es la moraleja de esta enseñanza, hermanos? Que el cuerpo, el alma y el espíritu, dice, deben ser puestos en las manos del Señor para que sean transformadas en la dirección de su palabra. Amén. Todo es la dirección de la palabra de Dios. Fuera de la palabra, hermano, usted no escuche ningún consejo. Cuando usted ve un consejo que le está dando a alguien, amado hermano, usted tiene que decirle, ¿dónde está eso en la Biblia? Y si no se lo da con la Biblia, usted vaya a su casa, investigue si está ese consejo en las escrituras, busca el texto y el contexto, y ahí lo obedece, hermano, porque no podemos obedecer cualquier consejo que nos den, o cualquier profecía, o que nos vengan a poner así nomás las manos, hermano. Tenemos que tener cuidado, hermano, de que nadie ponga sus manos, amados hermanos, de gente a veces que andan en adulterio, en chisme, en cuento, le roban a Dios, amados hermanos, y vienen a ponernos las manos. Hay que tener cuidado de todo aquello, entonces, y andar en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Amén. Damos gracias a Dios por esta enseñanza, amados hermanos, que es una enseñanza maravillosa, porque la Biblia nos enseña cómo caminar y mejorar nuestra vida de santidad. Ahora vamos a tener la Santa Cena para después de eso orar por la palabra. Amén, hermana Rosita, la Santa Cena. Amén, 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 amén. Gloria a Dios, alabado sea el Señor. Oremos para dar comienzo a la Santa Cena. Señor Jesús, nos acercamos a tu mesa con corazones agradecidos, recordando el gran sacrificio que hiciste por nosotros. Te damos gracias por este pan y este vino, símbolos de tu cuerpo partido y tu sangre derramada para el perdón de nuestros pecados. Te pedimos que al participar de ello, nuestra fe sea fortalecida y nuestra unión contigo renovada. Permítenos vivir en este pacto de amor y honrarte con nuestra vida. Amén. Amén. Leamos, mi hermano, en Primera de Corintios, capítulo 11, versículos 23 al 25. Y dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Amén. Amén. Comamos el pan, mis hermanos. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto
todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. Amén. Amén. Tomen el vino. Amén. Amén, amén. Amén. Vamos entonces a orar por la palabra. Y ahí una vez damos gracias a Dios por la Santa Cena. Alce sus manitos al cielo. Alza las manitos, David. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por tu palabra, Señor. Habla nuestros corazones cada día de nuestras vidas, Señor. Purifica nuestras conciencias cada día, Señor. Santifícanos de toda amargura, de toda maldad, de toda culpabilidad. Límpianos, Padre. Que el diablo nos haga echarnos la culpa, Señor. Que el diablo nos ponga a nosotros resentimientos. Echamos fuera toda amargura, toda necedad, todo el pasado. Olvidamos el pasado, Señor. Lo que pasó ya fue. Como dijo, Señor amado, el proverbista, Padre. Ahora las cosas son hechas nuevas. Como dice el Nuevo Testamento, Señor. Ahora, Señor, somos nueva criatura en Cristo Jesús, Señor. El recuerdo del pasado es echado, Señor amado, a lo profundo de la mar. Y la sangre de Cristo nos limpia de los recuerdos del pasado, Padre. De lo que nos hayan hecho, de lo que nos haya pasado, lo echamos fuera de nuestras vidas. Se largue de nuestras vidas toda inmundicia del pasado. Y en esta hora, Señor, creemos que somos nueva criatura. Dile hermano, amigo que vas a escuchar, dile. Somos nueva criatura en Cristo Jesús y nada nos podrá manchar el alma, el corazón. Somos limpios, la mente es limpia, una mente perdonadora. Perdonamos al que nos hace daño, perdonamos al que nos odia, perdonamos al que nos critica, perdonamos a todos aquellos, Padre, y pedimos que tú des la paga a cada uno de ellos de lo que se merecen. Pero, Señor, nosotros los amamos, Padre, y nos alejamos de gente que les gusta practicar el pecado. Pero no, Señor, las odiamos, Padre. Gracias te doy por darnos este conocimiento, esta sabiduría, Padre, porque esto nos mantiene el alma pura, sin enfermedades, el corazón y el cuerpo, Señor. Porque la amargura enferma, trae el cáncer. Señor, la amargura trae tantas enfermedades, Señor. Por eso nosotros vivimos limpias, santamente, Señor. Queremos caminar en pureza y en santidad, mi Señor. Gracias por la Santa Cena, por tu sierva que llevó a cabo este evento, mi Señor, por Davidcito. Y por todos, mi Señor, gracias por todos. Espíritu Santo de Dios, recibe la gloria en este día. Ponemos en tus manos esta semana próxima, Señor. Que tú la bendigas, que tú nos bendigas, nos encamines, nos prosperes, Padre, nos dirijas, nos hagas vencer al devorador en esta semana. Los obstáculos caigan en el nombre de Jesús. Caigan los obstáculos en medio nuestro, caigan en el nombre de Jesús, y sabiduría a los estudiantes que van al colegio, a la universidad y en los hogares, Padre, que haya sabiduría, Padre. Abre tus manitos al cielo, amigo que vas a escuchar el video, y todos los que estamos presentes. Abran su manito y reciba. Cuando usted abra su manito, usted vea que es un vaso que está ahí y que se abre la llave y que empieza a llenar ese vaso. Esa es la llenura del Espíritu de Santo de Dios que trae prosperidad, paz, alegría, gozo. Señor, en el nombre de Jesús, llénanos de gozo, que no falte el gozo esta semana, Padre. Esta semana sea una semana de alegría, Padre, en medio de las contrariedades, de las dificultades y de lo que venga, Señor. Que haya alegría, Padre, y que en medio de la enfermedad podamos resistir al devorador, Padre. Que ninguna enfermedad nos derroque, nos derribe, Padre. Gracias te damos, Señor, lo creemos, Padre, y por eso tomamos la llenura, llena. Llena estos vasos, Padre. Llena la vida de todos aquellos que lo creen por la fe.
Aleluya, gracias Señor, gracias Padre mío, gracias. Renova las mentes, renova las almas, renova las vidas, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Bendito sea Dios, damos gracias al Señor. Amén.